Bien, gracias por vuestra presencia. Como estamos en el seminario, además, en esta capilla renovada, tan querida para algunos, pues un saludo específico al señor rector. Está aquí, no, está peor. Y a todos vosotros, amigos y amigas, también los que nos seguís por, creo que el Facebook, ¿no?, de la diócesis. Le doy gracias de corazón, no es una frase tópica, al Señor por esta oportunidad de compartir con vosotros estas meditaciones con motivo del año jubilar 2025, un año que lleva por título Peregrinantes in Spem, que yo creo hay que traducir como peregrinos
hacia la esperanza. Por eso, como tienen en el esquema, he dado a estas meditaciones el título siguiente: de los sueños humanos a la esperanza definitiva, en el sentido de que nuestras ilusiones, anhelos, sueños, etcétera, tienen una meta, y esa meta es el cielo. El año jubilar será inaugurado por el Santo Padre para toda la Iglesia el día de Nochebuena, si no nos da alguna sorpresa, con motivo de su presencia parece ser en París para la inauguración de Notre Dame el día 8 de diciembre, el día fiesta, la solemnidad de la Inmaculada. Pero el mismo Papa ha querido que el año jubilar esté precedido de un año dedicado a la oración, en el que actualmente nos encontramos. Por eso nosotros vamos a tener las dos primeras meditaciones en torno a ese tema de la oración. La primera, la de hoy, para hablar de los salmos, una forma privilegiada de dirigirnos a Dios. Y en la segunda, el mes que viene, me ocuparé del Padre Nuestro, la oración que expresamente nos enseñó Jesús. Orar con los salmos es orar como lo hacía Jesús, es decir, con aquellas oraciones que él había aprendido en la fe de su pueblo. Es una alegría pensar que cuando rezamos los salmos estamos usando las mismas palabras que en algún momento usó Jesús. Y solo podemos rezarlos bien si los rezamos con Él, como Él y por Él. De esta forma, unas oraciones que pertenecen a la fe del pueblo de Israel se convierten en oración cristiana. Recurrimos a los salmos en nuestra vida de fe permanentemente. Los salmos marcan el ritmo de nuestras horas y nuestros días. Fundamentalmente son salmos la llamada liturgia de las horas, popularmente el breviario. Los salmos no faltan tampoco nunca en una celebración de la Eucaristía, concretamente siempre después de la primera lectura y en estrecha relación con ella. Conocemos de memoria tantas expresiones de ese libro. Muchos de ellos los conocemos cantados, que es como fueron creados, para ser cantados. De hecho, salmos puede traducirse por cantos, canciones, cánticos. Sin embargo, creo que es necesario en el pueblo cristiano el estudio específico de los salmos. No me refiero necesariamente al estudio, digamos, académico propio de una enseñanza arreglada, pero sí al menos a tener algunos conocimientos técnicos de carácter básico con las cuestiones fundamentales y sobre todo los mecanismos necesarios para convertirlos en una experiencia personal de fe y de oración. Yo por eso, probablemente en el mes de febrero, invitado por la Casa de Espiritualidad San José de las Hermanas Josefinas, en Cabezuela del Valle, ofreceremos un cursillo de iniciación a los salmos, ya digo, probablemente en el mes de febrero. Mi exposición de ahora la voy a dividir en dos partes. En la primera, de carácter general y quizás excesivamente académica, voy a decir algunas generalidades, cosas de carácter general, de carácter introductorio, y en la segunda parte ya me voy a fijar específicamente
en el Salmo 8, que es el que les han repartido. Si tienen ganas, lo pueden leer en hebreo o pueden optar por leerlo en la parte de la derecha que va en castellano. Era el año 1982 y tenía yo 26 años y me apunté a un curso que se titulaba así: Los Salmos, Poesía y Oración, a raíz de un libro que acababa de publicar en el mes de septiembre en español, el que era mi profesor padre Luis Alonso Cheque. Y el solo título de ese libro, que era 30 salmos, solo comentaba 30 salmos, solo años después comentó los 150 con una alumna convertida finalmente en profesora también. Pues ese título ya marca casi la orientación que quiero decir en este primer acercamiento a los salmos. Los salmos, poesía y oración, porque los salmos son poesía y son oración. En la Biblia hay muchos géneros, como bien saben: el género narrativo, sapiencial, dramático, el lírico, en el que están fundamentalmente los salmos, y el Cantar de los Cantares, que es prácticamente una canción de amor, que, como ha hecho luego San Juan de la Cruz y la tradición cristiana en general, es interpretado, el Cantar de los Cantares, simbólicamente, religiosamente, pero en realidad es una forma sublime de cantar el amor humano. Es un género típicamente lírico, por tanto. La experiencia más común que nosotros tenemos de los salmos es la del salmo que llamamos responsorial, con el que fundamentalmente en misa, en la liturgia de la palabra, respondemos, responsorial, respondemos con el salmo a lo que ha dicho la lectura, a lo que ha dicho concretamente la primera lectura. La costumbre cada vez más extendida de cantarlo, si no todo, al menos sí la antífona, está haciendo que los salmos empiecen a ser conocidos y apreciados por el pueblo cristiano. Los salmos forman un libro que en su conjunto se llama el Salterio, y son 150 salmos. 150, no me voy a entretener ahora, porque luego la mayoría ya sabe esto cómo es. Dices el Salmo 22. Dice, bueno, no, es que en mi Biblia pone el Salmo 23. Y es que efectivamente, a raíz de la diferencia que hay entre la tradición hebrea recogida en lo que se llama el texto masorético y la tradición griega recogida en la Biblia llamada de 70, y también la tradición latina recogida en la Biblia que llamamos Vulgata, hay dos numeraciones. Por tanto, son 150, pero hay en dos ocasiones donde dos salmos se juntan en uno y otras dos ocasiones en las que un único salmo de la tradición hebrea se bifurca en dos. Una cuestión de cursillo, de clase. Por tanto, no toca ahora, pero quiero decir, es un tema que se suele plantear porque llama la atención. Dices, busca el Salmo 22. Dices lo que dice el Salmo 22 y dice, no, aquí en mi Biblia lo dice el 23. Bueno, ya digo, esto es una cuestión muy técnica. En cuanto al autor, cualquiera sabe quién compuso cada salmo, pero la tradición en su conjunto dice que los salmos son obra del rey David. Del rey David, lo dicen con la tradición hebrea, y de los judíos actuales lo siguen diciendo, digamos, con certeza, con seguridad. Esto es del rey David.
Yo, sin embargo, pienso que aquí hay que aplicar más bien aquella frase italiana que dice «se non è vero, è ben trovato». Puede ser que no sea verdad, pero algo de cierto tiene. Que David, en el sentido literal, haya compuesto esos salmos, pues no, porque estos salmos son cada uno de un tiempo determinado a lo largo de bastantes siglos. Pero sí que por el primer libro de Samuel sabemos que David era buen músico. Entre otras, es esa una de las razones por las que el joven David entra en la corte del rey Saúl. Con su música, el malogrado rey se aliviaba de una enfermedad, no seré yo quien la sepa catalogar, pero entre paranoico, neurótica, y junto a la música, David, la danza. Recordad en el segundo libro de Samuel, cuando se pone a bailar delante del arca y su mujer casi que se lo afea, como diciendo, pero el rey ahí haciendo el bobo, bailando delante del arca. Pero ¿cómo no voy a cantar yo? ¿Cómo no voy a alabar yo a mi Señor? Por eso digo que se entiende que aunque no haya que tomarlo al pie de la letra, la tradición de Israel, la tradición lírica de Israel, haya encontrado en el rey David un buen exponente. Con todo, aunque parezca una verdad de perogrullo, hay que afirmar que detrás de cada salmo hay un creyente que ha dado voz a una comunidad creyente, y que aquella experiencia original del siglo IV o VI u VIII antes de Cristo, por ser una experiencia auténticamente humana y religiosa, se convierte en una experiencia paradigmática que trasciende el espacio y el tiempo. Y yo la puedo convertir en una experiencia propia. Creo que esto en teoría literaria, porque esto es pura teoría literaria, no es teología, esto es pura teoría literaria, de la que se sirve luego la teología para explicar, pero es teoría literaria. Ese es el fenómeno que se llama técnicamente de la apropiación. Tú lees una cosa del siglo V antes de Cristo o del siglo XV de nuestra era y logras apropiarte de la experiencia y entrar, y ahí es donde se produce esta identificación que frecuentemente tenemos con los personajes, no solo en poesía, sino en narrativa o cualquier otro género. Los salmos son poesía. Decía hace un momento, tomando pie del libro del padre Alonso Chequel. En una narración, el lector puede de alguna manera distanciarse del texto. Al lector le resulta más fácil objetivar, pero no así en la poesía. La poesía crea un universo imaginativo en el que no basta la comprensión racional, sino que hay que llegar a lo que estoy diciendo, la apropiación. Hay que llegar a lo que también técnicamente se llama fusión de horizontes. Mi horizonte personal, mi horizonte existencial, se fusiona con el horizonte del autor del texto del Salmo y también del autor que actúa en el Salmo ya no como persona, sino, digamos, como el personaje que está actuando en ese universo. Los hechos hablan de realidades materiales que pueden ser muy diversas, mientras que los sentimientos hablan de cualidades, de actitudes espirituales, y por eso la coincidencia es mucho mayor.
y por eso cuando rezamos un salmo podemos identificarnos con la experiencia del salmista mucho mejor que si oyes una narración que se hace en tercera persona. En realidad, la poesía se hace como experiencia personal, se hace en primera persona. La narración se presenta en tercera persona. Como acabo de decir, por ser poesía, hay que distinguir entre lo que técnicamente se llama el yo del autor y el yo del poema. No siempre coinciden el yo del autor y el yo del poema. La grandeza del poeta está en dar voz a los sentimientos, por diversos que sean, siempre que sean verdaderamente humanos. Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión, dice un salmo. Se exige que el autor haya estado físicamente en Babilonia. No puede ser que sin haber salido de Jerusalén, el autor, precisamente por ser poeta, haya sido verdaderamente capaz de dar voz, de dar vida al sentimiento que le han contado o que él mismo ha descubierto en los que estuvieron exiliados en Babilonia. Por este principio hay que tener mucho cuidado cuando se dice, yo me acuerdo en esta casa, ya no de seminarista, donde estuve 8 años, sino de rector, donde estuve 10. Me acuerdo que, y claro, cuando era rector ya era yo técnico, digamos, había estudiado ya la especialidad. Y los seminaristas con la mejor voluntad preparaban los laudes y decían, este salmo nació, no sé qué, y tenían una facilidad para buscar el contexto histórico, y yo me decía, bueno, habrá que ver. O sea, junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. El tipo a lo mejor estaba echándose la siesta. No quiero ser vulgar, pero quiero decir, no necesariamente estaba en Babilonia. O sea, podía estar en su casa debajo tomando el fresco. Dicho de otra forma, hay que distinguir en los salmos entre identificación y significación. No niego que a nosotros nos puede interesar la identificación, mejor, si podemos dar garantía de que el salmo es de tal época, que esto se refiere a tal acontecimiento, tanto mejor. Esa identificación anda buscando hechos concretos, historias concretas, personajes concretos, pero realmente a nosotros cuando rezamos, lo que nos interesa es la significación, es decir, aquella experiencia del Salmo que trascendiendo espacio y tiempo resulta universalmente válida. Bien, los salmos son poesía, por tanto, insisto, se han de interpretar también con la hermenéutica propia que se aplica a los textos poéticos. Pero decía acertadamente el padre Alonso, poesía y oración. La gran certeza, bueno, de las muchas certezas que hay en la Biblia, es que orar, hablar con Dios, tiene sentido y tiene valor. En el mero hecho de orar, el hombre hace algo que merece realmente la pena. La oración nos coloca a los hombres, al ser humano, en nuestro puesto exacto, que es un puesto humilde y nobilísimo, las dos cosas. Nobilísimo, porque el orante se sabe interlocutor de Dios, como dice el texto de Deuteronomio,
con relación a Moisés. Podía hablar con Dios cara a cara como un hombre habla con su amigo. Nobilísimo por eso. Los salmos no hacen sino democratizar esa experiencia que el texto dice de Moisés. Nadie tiene la patente ni la exclusiva del diálogo con Dios. Cualquiera es llamado, es invitado a tratar con Dios cara a cara como habla uno con su amigo. Y hacerlo como infantes, como infantes. La palabra infantes etimológicamente, in, negativa, no, fantes, que no hablan. Hacerlo como niños. La madre que le enseña a su hijo las primeras palabras. La madre no le dice al niño, dime que me quieres. No. Le dice, mamá, te quiero. Ella lo dice. Y a base de decirlo ella, el niño aprende. Sería demasiado escolar decirle al hijo, dime que me quieres. Para que el niño, que es infante, sin habla, sencillamente repita. Así hace Dios con nosotros en los salmos. Él mismo pone sus palabras en nuestra boca. Hay un texto de Deuteronomio capítulo 8 que dice, como un padre educa a su hijo, así educa Dios a su pueblo. Y parte esencial, esto ya lo digo yo, parte esencial de esa educación es enseñarle a hablar para entenderse con él. Porque como dirá San Pablo en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, en realidad nosotros no sabemos decir lo que nos conviene. Y por eso, como somos muy limitados, es el Espíritu, tiene que ser el Espíritu el que venga en ayuda de nuestra debilidad. Cuando se reza el breviario, con frecuencia uno tiene la experiencia, un día que va muy contento, va de buen humor, y le toca un salmo de los de penitencia. Y al revés, un día que va uno alicaído, le toca un salmo de exultación y alabanza, como vamos a ver ahora. Esto suena demasiado, ¿no? Y parece que se calla si yo me callo, pero no parece que sea el plan de la tarde, al menos este rato. Bien. Hago una afirmación siguiente con el tema de que el salmo es oración. Y es esta. Es posible orar desde las más diversas situaciones humanas. Esto hay gente que le crea problema. Sí, pero ¿es posible orar desde la desesperanza? Sí. Cualquier situación humana. Esas incluso que decimos, es que está rozando la falta de fe. No importa, perdón que lo diga así, no importa. Si es una situación humana real, auténtica, desde ahí es posible orar. Desde cualquier situación. La experiencia humana se manifiesta en los sentimientos y en los salmos vamos a encontrar un auténtico desfile de sentimientos. La alabanza propia del himno, la vamos a comentar dentro de un momento. Qué admirable es tu nombre. El agradecimiento, respuesta a un don o un beneficio. Te doy gracias, Señor, dice un salmo, porque me has salvado portentosamente.
La confianza, enemiga del temor y la duda. Dice otro salmo: el Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Si el Señor es mi luz y mi salvación, si el Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Dice otro. El arrepentimiento, que lo vemos sobre todo en el Salmo 50, el famoso Miserere, que es seguramente el salmo que más se ha recitado a lo largo de la historia. Concretamente, en la liturgia de las horas lo tenemos todos los viernes en laudes, a primera hora: misericordia, Dios mío, por tu bondad. Y siempre es nuevo. El sobrecogimiento. Decía Rudolf Otto que el misterio, y lo decía sobre todo del misterio en sentido religioso, del misterio de Dios, es tremens et fascinans, tremendo y fascinante, sobrecogedor. El hombre, en efecto, el ser humano, se sobrecoge ante la majestad de una cordillera, la fuerza de una catarata, la magnitud de una catástrofe. Tuve la suerte de subir al Sinaí una madrugada, porque salimos del monasterio de Santa Catalina, eso es Egipto, entrábamos por Egipto. Y subimos pues 2 horas y pico caminando y llegamos a eso de las 4:15 así de la madrugada. Estaba saliendo el sol, como salía como de las arenas a mí me dio una regilona, no sé por qué, pero lo cierto es que luego tuvimos la misa allí, estaba sobrecogido y decía, pero ¿cómo los antiguos, cuando vieran esto, cómo no iban a dar el salto a alabar a Dios, a reconocer la presencia de Dios? Y no me dirá nadie, es que eran bobos, los antiguos eran bobos. Los bobos somos más bien los modernos, que se nos pone delante la maravilla más grande y hemos perdido la capacidad de sorpresa. La pena. Hay un salmo que me gusta mucho, el 55, que lo puso Santi Guijarro, de ahí lo recogí yo, en la estampa de su ordenación. Es precioso. Recoge mis lágrimas en tu odre, oh Dios mío. Recoge mis lágrimas en tu odre, oh Dios mío. Dice otro: estoy tan afligido, Señor. Pena con frecuencia por el dolor ajeno. Hablando de Jerusalén tras la destrucción, el Salmo 102 dice: tus siervos aman sus piedras, hasta su polvo les duele. O la persecución. Cuando me aflijo con ayunos, se burlan de mí. Cuando me visto de sayal, me toman el pelo. O un sentimiento muy importante, el deseo, el ansia, el anhelo, la expectación, en el cuerpo o en el espíritu. Se expresa con frecuencia en forma de suspiros. Mi carne tiene ansia de ti. Mi alma se consume anhelando, etc. Bien, pues dicho esto así, puedo imaginar con un carácter muy introductorio, quien quiera saber más del tema, ya digo que en el mes de febrero doy un cursillo de fin de semana. Vamos a decir algo sobre el Salmo 8. Lo tienen, creo, la mayoría, ¿no? Ya digo, lo leo en castellano, entre otras cosas, porque si lo intentara en hebreo, creo que he perdido, con el paso de los años, he perdido mucho conocimiento del hebreo, aunque creo, que es la cosa en mi vida que más he estudiado. O sea, lo que yo más he dedicado más tiempo no ha sido a la geografía o a la historia.
sino al estudio del hebreo. Pero luego, como me dediqué más al Nuevo Testamento, se me ha olvidado mucho. No obstante, ahí al empezar, si miran el hebreo, ven ahí 4 garabatos. Eso es lo que se llama el tetragrama divino. Yahvé, que un judío nunca pronunciará, lo dirá Adonai. La traducción que usamos ahora suele decir Señor. Bien, luego este salmo lo vamos a cantar al final. Pero, Fernando, si tienes la amabilidad, lo recitas. Toma. No, sí. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Te exaltaré tu majestad sobre el cielo, con la boca de un niño de pecho. Has inventado una casa frente a tus adversarios, para reprimir al enemigo y al rey. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que te ocupes de él. Lo hiciste poco menos que un Dios. Lo coronaste de gloria y dignidad. Te diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Los rebaños de ovejas y toros, y hasta las fieras salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que trazan señas en el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gracias. Me voy a fijar sobre todo en una interpretación de conjunto, aunque quizás luego preste atención a algún detalle. Quienes tienen el texto delante verán, porque lo puse yo a mano para ayudar, el Salmo tiene una estructura curiosa y yo creo que esa estructura marca su sentido, nos da la clave de su sentido. El Salmo empieza: Señor, dueño nuestro, perdón, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. El Salmo termina: Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Al comienzo, qué admirable es tu nombre. Al final, qué admirable es tu nombre. En medio, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Por tanto, digamos, la interpretación de conjunto que yo propongo del Salmo es que estos 3 qués son los que marcan su sentido. El qué del comienzo y el qué del final es un qué, ¿cómo se llama en español? Admirativo, ¿no? Bueno, se llama también con otros adjetivos, pero es admirativo. Y evidentemente el del medio es interrogativo. Pues voy a tratar de explicar en qué sentido ahí está, digamos, el núcleo de la comprensión del Salmo. Bueno, luego, en cuanto a los personajes, pues está Yahvé, como hemos dicho, el primero, del que se subrayan sobre todo las manos, ¿no? Los dedos. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos. La idea de que el mundo es como la obra de un artesano que, pasando y repasando, ha dado forma al barro, lo cual da una comprensión de la creación muy cordial, ¿no? Muy íntima.
En clase, cuando explicaba esto, siempre me acordaba de unos versos que se encontraron o se encuentran, nunca lo comprobé, en un taller de alfarería de Talavera de la Reina. Y dicen así: oficio noble y bizarro, entre todos el primero, pues en las artes del barro Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. Lo mejor de todo, el cacharro. Pues en las artes del barro Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. Bueno, luego se ve que hay dos clases de hombres y si se observa un poco. Hay una clase de hombre que son el niño, el evangelio del otro día, el evangelio de anteayer. De la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza para la segunda clase de hombre, para reprimir al adversario y al rebelde. El niño significa la alabanza que nace del estupor gozoso, de la admiración, de la sorpresa, de la pregunta, frente al adversario y al rebelde, que es el hombre, el ser humano que se encara con Dios. Y por otra parte, nadie como los niños son capaces de usar los tres qués, mejor dicho, los dos qués, el admirativo y el interrogativo. El primero, el interrogativo. Un niño te puede marear con tropecientos qués uno tras otro, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Y qué tal? ¿Y qué? Hasta el punto que dice uno, pero bueno, pues un dotado, un superdotado, o yo soy un necio, que normalmente es lo que suele ocurrir. Y qué grande, qué bonito. La vida de un niño se resuelve así, entre preguntas y admiraciones. Y es que es así como hay que resolver la vida cada uno, haciéndose preguntas y admirándose del mundo que nos ha sido dado, como un don. Y con esto voy a la última parte y con ella termino. El día 22 de mayo del año 1969, los astronautas americanos Thomas Stafford y Eugene Cernan, sobrevolando la Luna a 15 kilómetros de distancia, transmitían a la Tierra la proclamación de este Salmo 8, que, como acabamos de ver, comienza y termina con este estribillo: Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y en cuyo centro se hace esta trascendental pregunta: ¿qué es el hombre? Esto era en mayo. Pocas semanas después, en julio de ese mismo año, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, entregaba el texto de este salmo a Armstrong y a Aldrin, dos de los astronautas que pisaron la Luna, que fueron a la Luna, para que, dice el Papa, ellos lanzaran el texto a las arenas a las arenas lunares y a los silencios siderales. El hombre, dice el Papa, está en el centro de esta empresa. Y en esta empresa el ser humano se revela gigante
y divino, no en sí, sino en su origen y en su destino. El Salmo 8, como vengo diciendo, empieza y termina con sendos qué de admiración y de alabanza. Qué admirable es tu nombre, Señor. Pero es significativo que en el centro mismo del Salmo hay otro qué, ya no admirativo, sino interrogativo. ¿Qué es el hombre? En los extremos, pues, se habla de Dios con gozo y admiración. En el centro se habla del ser humano al que se convierte en objeto de una pregunta. Pregunta y admiración, duda y certeza. En este juego se resuelve en gran medida la dinámica del Salmo y en este juego se resuelve la vida misma de cada uno de nosotros. Sí, la vida es preguntar, indagar, interrogarse. El ser humano que se hace muchas preguntas sobre las cosas culmina con un interrogante sobre sí mismo. Las preguntas por las cosas las formulas con un ¿qué? ¿Qué es esto? Pero la pregunta sobre sí mismo, dice Julián Marías, la introduce con un quién. Por tanto, del qué es esto, el ser humano pasa necesariamente a quién soy yo. Por vocación innata, el ser humano está llamado a conocer la realidad, a desentrañarla. A base de preguntas, la humanidad ha ido conquistando el universo. De esas preguntas, de diverso orden y naturaleza, se ocupan la filosofía, la ciencia, la técnica, el mundo de los saberes, cual santuarios de la peregrinación del hombre tras las huellas de la verdad de las cosas, del hombre y del universo en su conjunto. Pero la sola pregunta no basta para dar sentido pleno a la búsqueda. Además de la pregunta, hay otra forma de acercarse a la realidad, a saber, la admiración y la sorpresa. Quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, en expresión del mayor de nuestros poetas. Decía Simone Weil que los bienes más preciosos no se han de buscar, sino esperar. El hombre, en efecto, se satisface no solo con lo que conquista por sí mismo, sino con aquello que le viene dado como un don y como un regalo. O cuando la respuesta a sus preguntas abre horizontes de sentido y de plenitud, trampolín para hacer nuevos interrogantes, sin agobio ni angustia, sino siempre con renovada esperanza. Si las preguntas, ¿qué es esto? ¿Quién soy yo?, dan origen a la filosofía y a la ciencia, esta otra dimensión de la vida, qué grande, qué bello, qué hermoso, origina la poesía y la estética. La conjunción de pregunta y de admiración como constitutiva del ser humano se manifiesta, como he dicho hace un momento, esencialmente en los niños, en quienes la naturaleza se desvela prístina y original. Los niños van creciendo a base de preguntas. ¿Qué es esto? Y de sorpresas. ¡Qué grande! ¡Qué bonito! La tradición cristiana ha valorado esta actitud como la infancia espiritual,
que nada tiene que ver con la ñoñería o la simpleza. En esa lógica, habría que valorar también esa forma de infancia espiritual que, al tiempo que se hace preguntas con rigor y con método, no deja de sorprenderse con la belleza original y definitiva en las que esas preguntas pueden hacerse. El hombre deja de ser tal tanto si no es capaz de hacer preguntas sobre sí y sobre el mundo, como si pierde la capacidad de sorprenderse y admirarse por la belleza del universo y de su propia experiencia. Hay que saber mantener el equilibrio entre estas dos dimensiones. En concreto, hoy, como consecuencia de esta búsqueda trepidante de la humanidad que ha cosechado éxitos formidables en el campo de la ciencia y de la técnica, el déficit, creo yo, está de parte de la sorpresa. Creemos que lo sabemos todo, a pesar de la pandemia, que es de anteayer. Seguimos convencidos de que lo sabemos todo. El déficit está de parte de la sorpresa y nos amenaza, creo yo, aquella sugerente advertencia de Chesterton, que decía: el mundo no perecerá por falta de maravillas. El mundo perecerá por falta de maravilla. Recuerdo de memoria, no he sido capaz de encontrar un texto de Elie Wiesel que decía, a propósito de su padre y de su abuelo: el primero era un espíritu ilustrado, el segundo un hasid, un judío fervoroso. Y añadía: mi padre me enseñó a pensar y a hablar. Mi abuelo me enseñó a rezar y a cantar. Termino. Pero antes de terminar, quiero volver a este Papa que queremos tanto, Fernando y yo y otros muchos, San Pablo VI, a quien recordaba al comienzo, recordáis, ¿no?, que le dio el texto del Salmo a los astronautas. Él escribió un texto que tiene un título, me suena muy bien en italiano, Pensiero alla morte, que es como una especie de testamento espiritual. Cuando ya presentía cercana la hora de partir de este mundo, en el párrafo que voy a leeros se encuentra justamente la dinámica del Salmo 8, el afán de saber y aprender, pero no para distraerse con cosas, sino para penetrar en el sentido más hondo. Dice así este texto del Papa Montini: de todos modos, parece que la despedida, se entiende con motivo de la muerte, ¿no?, la despedida del mundo, deba expresarse en un acto grande y sencillo de reconocimiento, más aún de gratitud. Esta vida mortal es, a pesar de sus vicisitudes y sus oscuros misterios, esta vida mortal es un hecho bellísimo, un prodigio siempre original y conmovedor, un acontecimiento digno de ser cantado con gozo y con gloria. Sí, la vida del hombre. Y no menos digno de exaltación y de estupor es el cuadro que circunda esa vida. Este mundo, los adjetivos son muy acertados, este mundo inmenso, misterioso, magnífico, este universo de tantas fuerzas, de tantas leyes, de tantas bellezas, de tantas profundidades. Es un panorama encantador. Sigue diciendo, parece
prodigalidad sin medida. En esta mirada con retrospectiva, dice él, asalta el dolor, que seguro que más de uno aquí ha tenido, ya por lo menos serán dos, porque yo soy de esos. El dolor de no haber admirado bastante este cuadro, de no haber estudiado suficiente, de no haber observado las riquezas sorprendentes, dice él, del macrocosmos y del microcosmos. ¿No tenéis esa experiencia? El tiempo que he perdido, Dios mío. El tiempo que he perdido. José Manuel, si hubiéramos estudiado como teníamos que haber estudiado, aprovechando bien el tiempo. Y así, sigue diciendo el Papa, y me quedan 2 minutos y acabo. ¿Por qué no habré estudiado bastante, explorado, admirado la morada en la que se desarrolla la vida? ¡Qué distracción imperdonable! ¡Qué superficialidad! Sin embargo, termina, al menos in extremis, debo reconocer que este mundo es estupendo. Te saludo y te celebro, oh mundo, en este último instante, con inmensa admiración y con gratitud. Todo es don. Detrás de la vida, detrás del universo, detrás de la naturaleza, está la sabiduría. Y después lo diré en esta despedida luminosa, porque tú nos lo has revelado, Cristo Señor. Después está el amor. La escena del mundo es un diseño todavía hoy incomprensible de un Dios creador que se llama nuestro Padre que está en los cielos. Gracias, oh Dios, gracias y gloria a ti, oh Padre. Hasta ahí el texto del Papa, que vamos, desde el punto de vista literario también es una pieza. Hasta ahí el Papa Montini, que ha pasado de la observación del mundo, que es el hombre, que es la naturaleza, a la confesión del amor de Dios. Qué admirable es tu nombre. Poco tengo que añadir, fuera del deseo de que nosotros también, cuando recemos este salmo y en general, como una actitud básica de la vida, pues sí, nos tomemos en serio hacernos las preguntas sobre el ser humano, el mundo, la historia, la naturaleza, etcétera, pero hay una expresión latina, in medio laudis, en un contexto de alabanza. Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Dicho lo cual, pues podemos cantarlo, Eugenio. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder, que es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder. Señor Dios nuestro, qué
qué admirable tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Pues buenas noches.